Shalom amigos de Hablemos de Torah Podcast, mi nombre es Gidon Ben Yosef. En esta oportunidad me toca el resumen de la Parashat Ashavua, Pekudei, las cuentas del tabernáculo. Esta parashá se encuentra en el Sefer Shemot y va desde el capítulo 38 versículo 21 hasta el capítulo 40 versículo 38. Rendir cuentas, la cuenta de Pukad, una cuenta. Esta parashá viene siendo la última porción de estudio de el Sefer Shemot, el libro de Shemot. Y el texto en hebreo comienza diciendo: Ele pekudei hamishkan, mishkan haedut, asher pukad al pi Moshe, avodat halevim veyad Itamar ben Aharon Cohen. Estas son las cuentas del Mishkan, del tabernáculo. Mishkan Haedut, el tabernáculo del testimonio. Nos dice el Rashbam respecto de la frase Ele Pekudei. Ele Pekudei en español se traduce estos son o estas son las cuentas. Y Rashbam dice que esas cuentas estaban relacionadas, como bien dice Heshbon HaKesef, relacionadas con el dinero, Ve'ahazav, el oro, Ve'anehoshet, y el cobre. Y no es casualidad que su comentario esté enfocado en la plata, el oro y el cobre o el bronce, dado que en el capítulo 38, versículo 24, en la cuenta que Moshe hace, dice que todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, según el ciclo del santuario. También dice que la plata de los empadronados de la congregación, según el ciclo del santuario. Ciclo viene de la frase hebrea shekel, y shekel viene siendo plata. Medio ciclo de plata, dice el versículo 26, por cabeza según el ciclo del Mishkan. Ese es el concepto de kesef, dinero. Y más atrás, en el versículo 19, en el mismo capítulo 38, ya ese es el final de la Parashat Vayakel, dice que sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus moldaduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Entonces, según el comentario de la frase Ele Pekudei que hace el Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, el nieto de Rashi, tiene relación con el Kesef, el dinero, con la plata, ¿cierto? Con el ciclo de plata, Ve'ahazav, con el oro, Ve'anehoshet, con el cobre o el bronce. Sabemos que el bronce es una mezcla de metales, en este caso cobre. Ese es el bronce. De esta manera, la Parashat Pekudei hace un recuento de lo recaudado por el pueblo para la construcción del tabernáculo. Y una de las preguntas que se hacen los sabios: ¿acaso Am Israel desconfiaba de Moshe Rabenu? Y esta es la pregunta que cada persona se hace: ¿a dónde van destinados mis dineros? La Torá nos enseña que en este pasaje hay un examen de conciencia, entendiendo que ese dinero va a tener un beneficio social, para mostrarnos a cada uno de nosotros cuál es mi interés de ofrendar, de dar. Entonces vemos a Moshe Rabenu como un administrador de los bienes del Eterno. Y queda eso claro en el capítulo 35 en Parashat Vayakel, cuando dice: Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Cuando hay alguien en función administrativa en una empresa, tiene a cargo una labor por ejecutar. Y esa labor dice relación con el buen funcionamiento de la empresa.
Y esto lo aprendemos del capítulo 25, versículo 8, en la Parashat Trumá. Ve'asu li migdash ve'shahanti betoham. Y me harán un sagrario, un migdash, ve'shahanti betoham, y yo moraré en ellos. De aquí los sabios interpretan que el Eterno no solamente va a residir en un Mishkan, sino también en el corazón de los hombres. Por eso está escrito Betoham, en ellos. Y esto es lo que está escrito en el Sefer Ahisayón, en el libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3. Bekol Gadol min akise, shamati lemor. Bekol Gadol, una gran voz, min akise, desde el trono, shamati lemor, oí decir, ine mishkan, he aquí el mishkan, Elohim. Ine mishkan Elohim, he aquí el mishkan de Elohim, he aquí el santuario de Dios. Im anashim, con los hombres. Veshahan betoham hem, y él morará con ellos. Y hiulo leam, y ellos serán su pueblo. Y hia itam bechaya lahem le Elohim, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, por un lado tenemos la instrucción que recibe Moshe Rabenu de construir un tabernáculo. Y como buen administrador, ejecuta y transparenta la labor. Y esto es lo que nos enseñan nuestros sabios. Cada judío, cada creyente, debe construirse a sí mismo para transformarse en un sagrario para Dios. Si nosotros nos construimos, entendemos el propósito de nuestra vida para con el Eterno y construimos de manera razonable, responsable, un tabernáculo, nos constituimos como un tabernáculo para que more el Eterno. Cuando la Torá hace hincapié que aquello que está escrito en el Sefer Shemot, en el capítulo 1, en el verso 13-14, respecto de la servidumbre de los hijos de Israel para con los mitzritas, con los egipcios, tiene directa relación con el Yetzer Hará, tiene directa relación con la inclinación al mal. ¿Y por qué el texto en el versículo 13, capítulo 1 del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, nos dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza? Este versículo nos habla de esclavitud. Y continúa el versículo 14 diciendo: y amargaron su vida con dura servidumbre, haciendo barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio los obligaban con rigor. A toda labor del campo está hablando de todo lo externo al cuerpo. Y es aquí donde los rabinos hacen la conexión del Mishkan con el campo de esclavitud que los mistritas, los egipcios, ejercían sobre el pueblo de Israel, haciendo referencia al Mishkan interno del hombre, ese Mishkan que debe construir cada hombre para que more en nosotros el Señor y nos dé plena libertad de esta inclinación al mal que nos esclaviza. Ya bien dijo Rav Shaul, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, Iqueret a Corintim Aleph, capítulo 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Y esta es una de las razones por qué el Eterno le entrega la Torá en el desierto al pueblo de Israel y no en un paraíso. Porque para el hombre es mucho más importante fijarse en las necesidades que hay en el desierto que en las necesidades que tiene tu propia tienda de reunión. Porque el hombre cuando sufre necesidades ve lo externo y no lo interno. Si el hombre hubiese recibido la Torá en un paraíso, el hombre estaría en una plenitud completa. Por lo tanto, no sufriría de nada porque habría un concepto de libertad en su entorno. Y no habría por qué trabajar en su interior. En cambio, en el desierto el hombre está obligado a trabajar en su interior. Porque el desierto es el reflejo del interior del hombre. Y mientras más esclavitud tenga el hombre en el desierto, mientras más necesidades tenga el hombre en el desierto, más necesario es que el hombre trabaje en su interior. Y no es que el Eterno te quiera dar la Torá o haya querido entregarle la Torá al pueblo de Israel en el desierto para hacerlo sufrir, sino para que ellos se mantuvieran enfocados desde su interior y no enfocado en lo exterior, en aquello que te esclaviza, sino en aquello que te liberta. La Torá es libertad. Por tal motivo, David Amelech, que viva por siempre, le dice al Eterno: Ma yedidot mishkenoteja Adonai Tsebaot. Cuán agradables son tus moradas, tus lugares de residencia, oh Hashem de los ejércitos. ¿Por qué residencias? Porque está hablando donde reside el Santo Bendito, en el corazón de los hombres. Y por eso dice en el versículo 2, en el texto en español: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dicen los rabinos que la palabra anhela mi alma, nichsefa vegam kalta nafshi, se traduce como mi alma ansía y suspira. Y es curioso que la misma raíz para kesef, dinero, tenga relación con la raíz leikasef, añorar, anhelar. Y esto porque el Eterno nos está enseñando a través de las palabras del rey David que el dinero no debe ser mi anhelo, sino lo que construyo con ese anhelo. ¿Dónde está puesto mi anhelo? Por eso dice Niksefa vegam kalta, anhela y también suspira mi alma. Porque el dinero es un anhelo, pero también es como un suspiro. Entonces, este anhelo no solo tiene que tener un control en la persona tiene que invertir en ella, en comprar libros de Torá, libros de judaísmo, libros de interpretación, no para engrosar su conocimiento, sino para acercarse al entendimiento del Santo Bendito.
La Torá, el amor a la Torá, no es el amor al dinero. El amor a la Torá es la construcción de la persona. Yo invierto en el Eterno, pero para mí, para la comunidad, para Am Israel. El problema de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. Cuando una persona es dadivosa, cuando una persona entrega con un propósito a la labor del Eterno, lo hace con un corazón dispuesto a servir, porque esa persona ya está construida, porque esa persona ya sabe cuál es el propósito de la construcción del santuario. Y es por tal motivo que el Midrash Tanjumá dice: yo sé que el pueblo de Israel no está tranquilo, voy a hacer un recuento. Y ese es el motivo por que la Torá nos dice que Moshe Rabbeinu hizo un recuento de todo lo recaudado, porque la gente tiende a desconfiar. ¿A dónde irán a parar sus donaciones, sus ofrendas? El Eterno nos ayude a construirnos como buenos judíos, como buenas personas, personas de bien, de Torá, personas que no necesitan poner su vista en lo externo, sino en lo interior, para construirse como un buen Mishkan para el Eterno, como un buen templo, un buen sagrario, un buen lugar habitable. Y esto es lo que enseñan los rabinos de la palabra Mishkan. De la palabra Mishkan se obtiene la palabra Meshijá, y Meshijá significa continuación. Quiere decir que cada persona debe continuar tras los pasos de la tradición de sus padres y cumplirla en las diferentes etapas de la vida de Am Israel. Los hijos y los hijos de los hijos deben continuar con la tradición, y la tradición no es levantar templos. La tradición es autoconstruirnos como individuos santos para el Señor. No santurrones, santos, que se limpian, que se apartan. Un santurrón es aquella persona que le hace creer al mundo externamente que es una persona correcta, y sin embargo en su interior está lleno de maldad. Una persona santa es la que, a pesar de vivir en un entorno lleno de maldad, de contaminación, de corrupción, donde los ojos son atraídos, donde los oídos son atraídos, donde las manos son atraídas, donde el cuerpo es atraído, donde los vicios te atraen, te atrapan. Una persona santa es aquella que escapa del campo, se libera del campo, de la esclavitud del campo, para autoconstruirse, para autoedificarse. Y esa es la continuación de Am Israel, la Meshijá. Continuar con la labor de construir un santuario para que el Eterno pueda habitar en medio nuestro. Como dice el Salmo 84, bienaventurados los que habitan en tu casa. Shavua Tov.